Bogdan Levitsky, un empresario exitoso hasta aquel fatídico día, había fracasado en los negocios y, para colmo, se había divorciado de su esposa, Alina, quien no pudo aceptar el cambio en su situación. Siempre habían llevado una vida cómoda, y ahora ella dejaba en claro que era lo más importante para ella en la relación. Se acercó a su esposo y, con un tono serio, le dijo: Bogdan, necesito hablar contigo. Por supuesto, necesito hablar seriamente con mi marido. Ya no puedo seguir así, dijo con un gesto de fastidio. Todo ha cambiado, y como sabes, no ha sido para mejor. Ahora solo enfrentamos dificultades sin fin. Lo siento, pero no puedo continuar así. Cuando nos casamos, me prometiste otra vida. Mi madre no me trajo al mundo para convertirme en una ama de casa cargada de problemas y enfermedades crónicas. Ya ni siquiera puedo mirarme al espejo sin llorar. No lo entiendo, Alina. Todas las familias atraviesan periodos difíciles, y nosotros no somos la excepción. Sabes que nuestro nivel de vida se ha desplomado desde que mi negocio se vino abajo, pero hemos compartido tantos años juntos. ¿No podemos intentar superarlo? Juraste estar conmigo en las buenas y en las malas, respondió Bogdan, intentando razonar. Lo siento, Bogdan, pero no veo una salida, replicó Alina con frialdad. No puedo soportar vivir bajo este estrés financiero constante. Me está destruyendo por dentro, y no puedo con esta carga. No firmé para esto. Esto no es una dificultad, es una auténtica catástrofe. No tengo que seguir contigo, no estoy obligada a hacerlo. De acuerdo, tal vez podamos encontrar un compromiso, sugirió Bogdan, intentando mantener un atisbo de esperanza en su voz. Podemos pedir un préstamo, reducir gastos. Hay opciones. No me hagas reír, Alina bufó con desprecio. Primero, nadie te concederá un préstamo, y en segundo lugar, aunque por algún milagro lo consigas, ¿cómo planeas devolverlo? Para mí, eso no es una opción. Quiero el divorcio. Prefiero encontrar a alguien que me devuelva lo que he perdido, en lugar de empezar de nuevo contigo. Ya no soy lo suficientemente joven como para pasar por todo este calvario otra vez, y menos con niños. Bogdan levantó la mirada, llena de dolor y resentimiento hacia su esposa. ¿De verdad estás dispuesta a dejarme por un hombre más rico? ¿Me dices esto mirándome a los ojos? No lo entiendas mal, Bogdan. Esta historia no es solo sobre dinero, respondió Alina, mirándolo con firmeza. Se trata de nuestra vida juntos, una vida que ya no funciona. Creo que lo mejor para ambos es seguir cada uno por su camino. Es mucho más fácil que te mantengas tú sola que a toda la familia, sobre todo a una esposa con mis necesidades, dijo Alina, con un tono frío. Si un hombre no puede permitirse un coche o un piso, simplemente lo vende y se compra algo más barato. Si estás tan segura de tu decisión, no voy a impedírtelo, es tu elección, suspiró profundamente Bogdan. No tengo derecho a detenerte. Pero recuerda que tengo derecho a estar con mis hijos. Nuestro divorcio afectará de algún modo mi relación con ellos. Siempre cuidaré de ellos. No puedes negármelo. Eres un buen padre, y los niños te necesitan. Solo quiero empezar una nueva vida, Bogdan. Vale, respeto tu decisión. Hagámoslo. No quiero convertir nuestro divorcio en un drama. Podemos hablar de los detalles más adelante, respondió Bogdan, con una voz quebrada por la sorpresa. Estoy un poco conmocionado por todo esto ahora mismo, así que no estoy en condiciones de seguir esta conversación. Gracias, Bogdan. Aprecio tu comprensión. Espero que podamos seguir siendo amigos. Lo intentaremos, suspiró él con resignación. Lo más importante ahora es cuidar de los niños y hacer que este proceso sea lo menos doloroso posible para ellos. Estoy de acuerdo. Me encargaré de ello. Te avisaré cuando esté lista para discutir el resto. Bogdan se quedó solo en su pequeño apartamento alquilado, sentado junto a la ventana, observando el paisaje otoñal gris. La lluvia golpeaba monótonamente el cristal, creando una sensación de opresión y encierro. Todo estaba en silencio, solo interrumpido de vez en cuando por el gruñido del viejo frigorífico en un rincón de la habitación. Era un aparato antiguo que, tras dejar de zumbar,
comenzaba a traquetear como si estuviera al borde de desmoronarse. Los pensamientos de Bogdan vagaban entre el pasado y el presente, intentando encontrar respuestas a las preguntas que se había estado haciendo durante los últimos meses. Sostenía una taza de té frío que hacía tiempo había dejado de calentarle las manos. Recordaba cómo, apenas unos meses atrás, él y Alina vivían en una casa espaciosa, rodeados de lujos y comodidades. Ahora, todo había cambiado. El divorcio fue rápido y doloroso. «Qué rápido me ha dejado», murmuró en voz alta, sintiendo una mezcla de incredulidad y amargura. «Me desechó como a un trasto viejo que ya no servía». Alina no perdió tiempo en persuasiones ni en intentos de salvar el matrimonio, solicitó el divorcio de inmediato, quedándose con la mayor parte de los bienes que quedaban tras el acuerdo con los acreedores. Bogdan, perdido en sus pensamientos, no podía dejar de preguntarse en qué momento su vida había dado ese giro tan drástico y cruel. El proceso de divorcio fue bastante breve, y Bogdan pronto se dio cuenta de que había perdido esta batalla sin siquiera haberla comenzado. «Alina, entiendo que es una situación complicada, pero ¿es justo que te quedes con toda la propiedad?», preguntó con tono de resignación. «He invertido mucho dinero en nuestra vida juntos. ¿Por qué me quedo con nada más que un coche viejo oxidándose en el garaje de tus padres? Microondas, aspiradora, plancha. Todo eso está en el garaje de tus padres, así que tienes más que suficiente para tu habitación», respondió Alina, con sarcasmo. «Puedo decir con seguridad que es súper justo. Sabes que los niños se quedarán conmigo, tendrán un lugar donde vivir y crecer. Seré yo quien tenga que cuidarlos sola. Eso significa que todos los gastos recaerán sobre mí. Y ambos sabemos que tú puedes recuperarte económicamente mucho más rápido que yo. Para ti es mucho más fácil empezar de nuevo». «Estoy de acuerdo en que los niños necesitan cuidados y apoyo», contestó Bogdan, tratando de sonar conciliador. «Pero yo también tengo mis propias necesidades. Quiero formar parte de sus vidas, quiero ayudar de alguna manera. ¿Cómo voy a hacerlo si me quedo prácticamente sin nada?», preguntó, sintiéndose cada vez más impotente. «Pero tú siempre puedes ganar más dinero», replicó Alina. «Tienes habilidades, conexiones, oportunidades. Yo solo tengo que ocuparme de los niños y de la casa. Necesito ofrecerles un futuro estable, ¿no es eso más importante que cualquier otra cosa?». «Quizás deberíamos encontrar un compromiso», sugirió Bogdan, intentando una última negociación. «Podríamos dividir la propiedad en partes iguales y así cada uno decide cómo disponer de su parte». «¿Compromiso? ¿Hablas en serio?», saltó Alina, visiblemente irritada. «¿De qué compromiso me hablas? Todo lo que he enumerado en la demanda debe quedarse conmigo para que pueda dar a nuestros hijos lo mejor». «Pero no nos separamos por un capricho tuyo», dijo Bogdan, recordándole la razón de la ruptura. «Yo tuve problemas con el negocio y tú huiste como una rata de un barco que se hunde. Los dos lo sabemos. Estoy dispuesto a seguir manteniendo a los niños, pero yo también necesito algo para poder empezar de nuevo». «Claro que sí, pero es mucho más fácil para ti que para mí», contestó Alina con firmeza. «Los niños deben tener todo lo que necesitan, y tú te las arreglarás». Como siempre, Alinka, en tu repertorio habitual, Bogdan extendió las manos al aire y pateó la pared con frustración. «Supongo que no me queda otra opción más que aceptar. Espero que al menos te des cuenta de lo que me estás haciendo». Alina se limitó a encogerse de hombros, sin mostrar un ápice de arrepentimiento, mientras Bogdan la miraba con una mezcla de tristeza y rabia, consciente de que había perdido no solo una batalla legal, sino también una parte significativa de su vida. «Lo hago por el bien de nuestros hijos». «Gracias, Bogdan. Sé que no es fácil para ti», dijo Alina con un tono más suave de lo habitual. «Estoy seguro de que es lo correcto para todos nosotros», respondió Bogdan, resignado. Al final, solo consiguió una pequeña parte de lo que una vez poseyeron juntos. Pero no intentó discutir más, sabía que Alina y los niños necesitaban esos bienes más que él. Ya se las arreglaría de algún modo en su nuevo piso de soltero. Ahora, sentado en su pequeño apartamento, Bogdan reflexionaba sobre cómo las cosas podrían haber sido diferentes si no hubiera invertido todo su dinero en aquel último proyecto.
Si hubiera sido más cauteloso, quizás ahora tendría algo a lo que aferrarse. Pero el pasado era irrecuperable, y no tenía sentido lamentarse por ello. Su mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro. ¿Qué hacer a continuación? ¿Cómo reconstruir el negocio? ¿Cómo recuperarse de este golpe? Las respuestas a esas preguntas le parecían cada vez más lejanas, difusas en el horizonte. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, notaba una extraña sensación de libertad, una que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años, se sentía él mismo, no una versión que Alina o su vida en común le exigían ser. Quizás esta crisis era, en realidad, el inicio de un nuevo camino. Bogdan se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. La lluvia seguía cayendo a cántaros, empapando el paisaje otoñal. Pero, en medio de ese día gris, él vislumbraba un rayo de esperanza. Sabía que vendrían tiempos difíciles, pero también creía que podría superarlos. Por ahora, tenía un objetivo claro: demostrarse a sí mismo y a todos los que lo rodeaban que podía hacer más, mucho más que solo alcanzar el éxito en los negocios. Había pasado por malas rachas antes, una más, una menos. Pero la vida siempre encontraba la manera de añadir leña al fuego, incrementando periódicamente la intensidad del desafío. Alina, por su parte, mostró una asombrosa diligencia para rehacer su vida. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran los rumores. Se decía que frecuentaba un restaurante con un hombre nuevo. Al principio, Bogdan no quiso creerlo, pensando que solo eran habladurías. Pero entonces su viejo amigo Artyom se lo confirmó. «Eres un bruto si piensas que esto es solo un chisme», dijo Bogdan con una sonrisa incrédula. «No, en serio, escúchame», respondió Artyom con seriedad. «No me lo esperaba de ti, pero es verdad. Primero escucha lo que tengo que decir antes de enfadarte. Bogdan, los rumores son ciertos. Yo mismo vi a Alina el otro día con un tipo, un joven alto y moreno. Parecían muy felices juntos. Su cara me sonaba, pero no consigo recordar de dónde». Bogdan se quedó en silencio, sintiendo como una mezcla de rabia y desazón se acumulaba en su pecho. ¿Era posible que Alina hubiera seguido adelante tan rápido? Mientras él intentaba reconstruir su vida desde las cenizas, ella ya parecía haber encontrado un nuevo rumbo. Pero quizá, pensó, esta era otra prueba que debía superar para descubrir qué tanto podía resistir antes de renacer completamente. La noticia le cayó a Bogdan como un jarro de agua fría. Era incómodo, más doloroso de lo que había anticipado. Se dio cuenta, con un golpe seco en el pecho, de que su relación con Alina había llegado a su fin, no solo en papel, sino en espíritu. Pero lo que realmente lo hirió fue la velocidad con la que ella le había encontrado un reemplazo. Le parecía una traición difícil de digerir. ¿Cómo podía ella seguir adelante tan rápido? Mientras él aún estaba recogiendo los pedazos de su vida rota, ella ya había encontrado un nuevo apoyo. Intentó sobrellevar el dolor y la decepción, pero a medida que los días pasaban, la herida solo se hacía más profunda. Recordó, con un amargo sabor en la boca, lo práctica que siempre había sido Alina. Para ella, las relaciones eran solo un medio para lograr comodidad y estabilidad. Cada capricho suyo, por pequeño que fuera, había sido una muestra de su constante búsqueda de perfección. Uno de esos recuerdos le golpeó de repente. Habían estado de vacaciones en la costa, con la ilusión de pasar unos días románticos juntos. Había reservado una habitación con vistas al mar, pero al llegar, se encontraron con una más común, sin el panorama prometido. Alina, con los labios apretados como una niña resentida, había comenzado a quejarse. Pero, Alina, cariño, miremos la situación desde otro ángulo. La habitación es bonita, limpia y acogedora, intentó calmarla Bogdan. No es lo que yo quería, exclamó ella con decepción, mirando a su alrededor con desprecio. ¿Por qué no nos dieron la que pedimos? Bogdan sugirió hablar con la recepcionista, esperando en silencio que la conversación no fuera necesaria, que algún milagro solucionara el problema sin tener que intervenir él mismo. ¿Por qué hiciste la reserva con antelación si al final no funciona? Le recriminó a Alina, dejando claro cuánto le disgustaba la situación. Bueno, a veces estas cosas pasan, sobre todo en temporada alta. Pero no nos alteremos.
Vinimos de vacaciones para disfrutar el uno del otro y de los hermosos paisajes. Lo importante es que estamos juntos. Lo sé, respondió ella con un suspiro. Pero yo solo, esperaba tanto esa vista. Habría sido tan romántico. Ahora está todo arruinado, el ambiente también. Intentemos disfrutar de lo que tenemos. Al fin y al cabo, es nuestro estado de ánimo lo que cuenta. Podemos tener vistas al mar mientras paseamos por la playa o cenamos en un restaurante con ventanas panorámicas, intentó consolarla Bogdan, sintiendo como el peso de su paciencia se agotaba. Regresó de esas memorias, como quien nada hacia la superficie para tomar aire. La realidad lo golpeó de nuevo. Cuando la estabilidad desapareció, Alina no perdió tiempo en encontrar a otro hombre que le proporcionara la vida a la que estaba acostumbrada. Esa revelación fue como una epifanía para Bogdan. Comprendió, en ese momento, que nunca había conocido a la verdadera Alina durante todos esos años juntos. En realidad, cada uno había estado persiguiendo sus propios objetivos, intereses disfrazados de amor y compromiso. Y ahora, enfrentándose a esta nueva realidad, Bogdan debía aceptar que la persona que había amado no era más que una proyección de sus propias ilusiones. Para Bogdan, todo se reducía a una dura realidad, lo que Alina valoraba era el dinero y el estatus, mientras que él había estado viviendo en la ilusión de una felicidad conyugal que, al final, resultó ser un espejismo. Ahora que las cartas estaban sobre la mesa, se sentía aliviado. Sí, había perdido mucho, pero también se había liberado del peso de falsas esperanzas y expectativas. Por delante, le aguardaban nuevos desafíos, pero ahora estaba listo para enfrentarlos. Una noche, mientras observaba la lluvia golpear la ventana con un vaso de whisky en la mano, tomó una decisión firme: no volvería a pensar en el pasado. Era momento de concentrarse en el futuro. Tenía planes, ideas y el deseo renovado de empezar de nuevo. Y aunque Alina había encontrado a otro, él también tenía sus propios sueños por cumplir. Ahora, más que nunca, quería alcanzar nuevas alturas, no solo por sí mismo, sino para demostrarle a Alina lo que había perdido. Que vea a lo que renunció, pensaba con una mezcla de amargura y determinación. Cuando las cosas mejoren para mí, que se muerda los codos de arrepentimiento. Pero la realidad de la vida no tardó en golpear de nuevo. A pesar de su separación, compartían 3 hijos, y Alina no tardó en acercarse para abordar el tema de la manutención. Un día, sin previo aviso, se presentó ante él con un semblante decidido. Bogdan, no soporto más esta incertidumbre, dijo, casi sin mirarlo a los ojos. Te informo de que voy a presentar una demanda de manutención para los niños, así que no digas que no te avisé. Aquí tienes tu copia de la demanda. Por favor, firma mi copia. Bogdan sintió un nudo en la garganta. Intentó calmarla, buscando una solución amistosa. Espera, Alina. Intentemos resolver esto sin llegar a los tribunales. ¿Por qué ir tan lejos? Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué te parece si te ofrezco una cantidad mensual para que puedas gestionar mejor los gastos de los niños? Pero ella no estaba dispuesta a transigir. No, Bogdan. Necesito garantías. Quiero que todo sea oficial. Además, quiero que los niños vivan conmigo. Bogdan, consciente de que no podía permitirse perder a sus hijos, trató de mediar. Entiendo tu preocupación por el futuro de los niños, pero yo también quiero ser parte de sus vidas. Podemos pensar en un arreglo de coparentalidad. ¿Por qué no discutimos cómo hacerlo funcionar? Alina, sin embargo, ya había tomado su decisión. La coparentalidad no es una opción. Ya he contratado a un abogado, y presentaré la demanda en cuanto firmes tu copia. Si te niegas, te la enviaré por correo. Creo que los niños deberían quedarse conmigo, porque puedo ofrecerles una vida estable. ¿De verdad crees que no puedo darle una vida decente a mis hijos? Replicó Bogdan, sintiendo como la rabia se acumulaba en su interior. Estoy dispuesto a luchar por ellos. Si es necesario, lo discutiremos en el juzgado. Alina lo miró con frialdad, como si esa declaración no la sorprendiera en lo más mínimo. Sí, Bogdan, insisto. Nos veremos en los tribunales. Y así,
lo que comenzó como una conversación tensa se convirtió en una guerra declarada. Ambos sabían que lo que estaba en juego no era solo dinero, sino el futuro de sus hijos y la última palabra en un matrimonio que había terminado en ruinas. Seguro que el tribunal se pondrá de mi parte. Lo siento, pero es mi decisión, dijo Alina con firmeza. Bueno, haz lo que quieras, respondió Bogdan, intentando mantener la calma, pero no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo me quitan a mis hijos. Defenderé mis derechos como padre con todo lo que tengo. Es tu derecho, Bogdan, concedió ella, pero espero que podamos llegar a un acuerdo en lo que sea mejor para nuestros hijos. No insistas en tus exigencias si van en detrimento de sus intereses. Ambos queremos lo mejor para ellos, dijo Bogdan, suavizando el tono. De verdad espero que podamos encontrar una solución que nos satisfaga a los dos. Veremos qué decide el tribunal. Te avisaré cuando fijen la fecha de la audiencia. Al escuchar esas palabras, Bogdan sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. A pesar de todos los desacuerdos y decepciones, sus hijos seguían siendo lo más importante en su vida. Había intentado ser un buen padre, dedicándoles todo el tiempo posible, participando en su crianza, en cada momento especial. Pero ahora se enfrentaba a una batalla que podría limitar drásticamente sus derechos como padre. Alina parecía dispuesta a usar a los niños como un arma de presión, sabía cuán apegado estaba a ellos y esperaba obtener la mayor ventaja posible en el divorcio. Para ella, esto no era más que otro movimiento en su juego para asegurar su propio bienestar. Nadie me va a quitar a mis hijos, nadie. Murmuró Bogdan, apretando los dientes con determinación. Inmediatamente, comenzó la búsqueda de un buen abogado que pudiera proteger sus intereses. Se sumergió en reuniones con abogados, recopilación de documentos y negociaciones con los servicios sociales. Todo esto le absorbió mucho tiempo y energía, pero no estaba dispuesto a rendirse. Mientras tanto, los niños, ajenos a los detalles de la disputa legal, percibían la tensión que flotaba en el ambiente. Andrei, el mayor, intentaba entender por qué su mamá y su papá ya no vivían juntos. Los pequeños, Kosti y Sasa, lloraban con frecuencia, preguntando con inocencia cuándo volvería papá a verles. Esos momentos eran desgarradores para Bogdan, quien trataba de mantenerse presente en sus vidas con llamadas telefónicas y promesas de visitas que muchas veces no podía cumplir. Sentado en su pequeño apartamento, mirando el teléfono tras otra llamada llena de preguntas infantiles, Bogdan sentía como el peso de la situación lo aplastaba. No podía soportar ver a sus hijos sufrir por las decisiones que él y Alina habían tomado. Pero sabía que, por encima de todo, tenía que luchar por su derecho a ser parte activa de sus vidas, no importaba cuán arduo fuera el camino por delante. Esa noche, después de otra conversación frustrante con Alina, juró para sí mismo que no se rendiría. No solo estaba luchando por su derecho como padre, sino por el bienestar de sus hijos, quienes merecían el amor y la presencia de ambos padres, a pesar de sus diferencias. El futuro era incierto, pero si algo tenía claro, era que no dejaría que nadie le arrebatara a lo que más amaba en el mundo. Cada conversación que Bogdan sostenía con Alina le recordaba el inmenso dolor que le había causado su ruina financiera y la ruptura de su relación. A pesar de todas las dificultades y del desgaste emocional, Bogdan nunca perdió la esperanza. Estaba convencido de que, al final, la justicia prevalecería y él seguiría siendo una figura importante en la vida de sus hijos. Esta creencia le daba fuerzas para seguir adelante, sin importar los obstáculos que se presentaran. Me recuperaré, se decía una y otra vez, y entonces Anna Nemen cambiará de opinión. No puede ser de otra manera. Le gusta demasiado el dinero, solo es cuestión de agitar un fajo de billetes frente a su cara, y enseguida. Se aferraba a esta idea como si fuera su última tabla de salvación mientras se sumergía en discusiones interminables sobre cuestiones financieras. Mientras tanto, su madre, Olga Borisovna, hacía todo lo posible por ayudar a su hijo en estos tiempos difíciles. Se apresuraba de una oficina a otra, agotada, sin saber exactamente a dónde acudir pero determinada a no dejar sola a su familia. Tras un largo día recorriendo distintas instituciones, Olga llegaba a casa agotada. Se desplomaba frente al televisor, tratando de relajarse, pero incluso allí no encontraba consuelo. Esa noche, mientras descansaba, un programa de entrevistas captó su atención.
El presentador contaba la historia de un hombre que había estado pagando la manutención de un niño que, años después, resultó no ser suyo. Esta historia, que en otro momento le habría parecido una broma absurda, ahora resonaba en su mente de forma inquietante. El pensamiento se clavó en la mente de Olga Borisovna como una espina. Empezó a recordar cómo había sido la relación entre Alina y Bogdan en los últimos meses antes del divorcio. ¿Acaso había habido indicios de engaño? ¿Infidelidad? Recordó conversaciones vagas entre amigos, insinuaciones que en su momento desestimó, pero que ahora adquirían un nuevo sentido. Al día siguiente, Olga Borisovna decidió actuar. Fue a ver al abogado de Bogdan, decidida a compartir sus sospechas. El abogado la escuchó con atención, aunque no pudo evitar mostrar escepticismo. Sin pruebas sólidas, señora, explicó el abogado con paciencia, es muy improbable que un tribunal acepte reabrir el caso para una investigación de paternidad. Pero Olga Borisovna no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. «Usted es un abogado», exclamó con indignación. Su trabajo es recopilar toda la información necesaria y formular las preguntas correctas para un peritaje. Nosotros nos encargaremos de pagar sus servicios y todos los gastos que esto conlleve. El abogado, aunque reticente, no pudo ignorar la determinación de Olga. Ella estaba dispuesta a llegar hasta el final, convencida de que esta nueva línea de investigación podría cambiar el rumbo de la disputa legal en favor de su hijo. Así, con la esperanza renovada, Bogdan y su madre se prepararon para enfrentar una nueva fase en esta amarga batalla, decididos a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. El abogado, viendo la inquebrantable determinación de Olga Borisovna, accedió a idear alguna estrategia para calmar a la furiosa madre. Sin embargo, no era tarea fácil apaciguar a una mujer como Olga, cuya mente estaba fija en un solo objetivo, proteger a su hijo y descubrir la verdad a cualquier costo. Desesperada por encontrar respuestas, Olga recurrió a sus contactos y, a través de un tercero, logró localizar a un viejo conocido que ahora dirigía un centro médico especializado en pruebas de paternidad. La posibilidad de desentrañar la verdad sobre los hijos de Alina la mantenía despierta por las noches, su preocupación constante era el futuro de su hijo, Bogdan. Decidida, Olga Borisovna fue a ver a su antiguo amigo. «Hola, querida, ayúdame», le dijo en cuanto lo vio. «Toda mi esperanza está puesta en ti». Su conocido, el jefe del centro médico, se sorprendió al verla, pero la saludó con calidez. «Olga, querida amiga, ¿qué es lo que necesitas de mí?». Olga no tardó en explicar su situación, desbordando resentimiento y frustración. «Mi nuera abandonó a mi hijo en cuanto empezaron sus problemas financieros. Pero eso no fue suficiente para ella, ahora está manipulando a los niños y tratando de exprimir hasta el último céntimo de manutención. Dice que son 3 hijos, pero mi Bogdanchik se va a quedar sin nada, hasta tendrá que vender su última camisa para que los alguaciles no lo pongan en la lista de morosos. Él ha trabajado duro toda su vida en los negocios, hasta se dañó la espalda de tanto esfuerzo. Tú eres madre, debes entenderme». El jefe del centro médico, Galina Belikova, escuchaba en silencio. Era conocida por ser una mujer de reglas estrictas, pero también con un corazón compasivo. Al fin, después de una pausa que pareció eterna, respondió con voz serena. «Entiendo tu preocupación, Olga, pero también estamos hablando de tus nietos. Son niños, seres inocentes. No podemos dejarlos sin apoyo. No es justo ni humano. No es justo dejar morir a alguien que ya está en el suelo, y ese alguien es mi hijo», replicó Olga Borisovna, con los ojos encendidos de rabia, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a Bogdan. Galina Belikova, aunque conmovida por la vehemencia de Olga, no cedía fácilmente a la presión. No obstante, el brillo de tristeza y desesperación en los ojos de Olga la hizo reconsiderar. Finalmente, dejó escapar un suspiro y asintió con la cabeza. «Está bien, Olga. Haré lo que pueda. Te ayudaré a realizar las pruebas que necesitas, pero recuerda que todo debe hacerse de acuerdo con la ley. No puedo prometerte más de lo que esté en mis manos». Olga sintió un alivio que hacía mucho no experimentaba. Sabía que este sería solo el primer paso en una larga batalla, pero al menos ahora tenía una aliada en su causa. Y así, con la esperanza renovada,
se dispuso a preparar el terreno para lo que sería una lucha feroz por la justicia, convencida de que no permitiría que nadie dejara a su hijo en la miseria. En proporción directa a su gratitud por unos servicios que no eran completamente legales, por decirlo de alguna manera, cuando Olga Borisovna se enteró de la situación, prometió ayudar, aunque dejó claro que todo debía mantenerse en estricta confidencialidad. Dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo, Olga aceptó el plan que se le presentó: obtener muestras de ADN de sus nietos, hacerlas pasar como biomaterial de ellos y luego compararlas con la muestra de Bogdan. El único obstáculo era cómo llevar a cabo el plan sin levantar sospechas. Alina, aunque distraída por sus propios asuntos, no era ingenua, y cualquier irregularidad podría alertarla. Por lo tanto, había que idear una explicación plausible para la toma de las muestras. Tras pensarlo detenidamente, Olga logró que un antiguo conocido suyo enviara a una enfermera bajo el pretexto de un chequeo médico rutinario. La enfermera debía tomar muestras de sangre de los niños mientras estaban de visita en casa de Olga Borisovna. La excusa de un simple chequeo preventivo funcionó a la perfección, ya que Alina no prestó mucha atención a las insistencias de su suegra. El día llegó y la enfermera, con la excusa de hacer un control rutinario, se presentó en la casa de Olga cuando los niños estaban allí. Olga había preparado todo meticulosamente, y la enfermera extrajo cuidadosamente las muestras de sangre de los 3 niños sin que nadie sospechara nada. Todo transcurrió con total normalidad, y las muestras fueron enviadas al laboratorio. Ahora solo quedaba esperar los resultados, lo cual era una tarea que mantenía a Olga Borisovna inquieta, incapaz de dormir por las noches. Se veía sumida en un torbellino de pensamientos sobre las posibles represalias por su audaz plan. Las imágenes del juicio, su alma condenada, se apoderaban de su mente. ¿Sería castigada severamente por lo que había hecho? ¿Sería el juicio final ante arcángeles que no la dejarían ver ni a Dios? No podía evitar imaginar su destino en el infierno. En sus pensamientos, el diablo, como si fuera un personaje recurrente, le susurraba a su oído, felicitándola por su astucia. Siempre he dicho que el diablo está en los detalles, le murmuraba mientras se desvanecía en su fantasía personal. Olga Borisovna no se dio cuenta de lo que estaba haciendo al tomar en secreto las muestras de ADN de sus nietos, y cómo sobornó a quien era necesario para obtener los resultados que tanto ansiaba. Con manos temblorosas, finalmente abrió los sobres que contenían la verdad que había estado esperando. Y aunque Olga Borisovna sabía perfectamente cuál sería la respuesta, el simple hecho de ver por sí misma el resultado de su propio trabajo era algo diferente. Después de dudar por un momento, se acercó a su hijo, Bogdan, y le dijo, con voz firme: «Mira, he encontrado una salida a la situación». Le mostró los resultados de la investigación genética. En esta clínica trabaja una conocida de hace tiempo, y ella accedió a falsificar los datos a nuestro favor. Los niños, claro, son tuyos, solo quería liberarte de los problemas con Alina. Bogdan, sin decir palabra, se sentó frente a su madre, mirando en silencio el trozo de papel que ella le había entregado. Sus ojos se deslizaban por las líneas de la prueba, pero su mente se negaba a comprender lo que veía. Finalmente, levantó la mirada hacia su madre, esperando alguna explicación, pero Olga Borisovna, evitando mirarle a los ojos, intentó justificar su acción. «Sé que te preocupa la pensión alimenticia, solo quería ayudar», dijo rápidamente. Bogdan la miró, incapaz de encontrar palabras. Un torbellino de emociones se desató dentro de él: ira, confusión, incredulidad. No podía creer que su propia madre hubiera hecho algo así, que hubiera falsificado los resultados de un examen de ADN. Le parecía completamente absurdo e incorrecto. Finalmente, le salió del corazón: «¿Cómo has podido hacer esto? Te das cuenta de lo que significa, ¿verdad? No podemos falsificar los resultados. Es ilegal». Olga Borisovna trató de justificarse, pero las palabras le salieron con dificultad: «Lo sé, está mal, pero piensa en todo lo que podríamos ahorrar. Alina tendrá lo que se merece, y tú te librarás de sus manipulaciones». Bogdan, sintiendo como la rabia le subía por las venas, se levantó bruscamente de la mesa. La sangre martilleaba en sus sienes, su mente estaba llena de una indignación casi palpable. «No, mamá, este no es el camino. No puedo vivir con este peso en la conciencia, aunque quisiera.
No puedo usar estos resultados. Es un crimen, exclamó. Diciendo esto, salió de la habitación, dejando a Olga Borisovna sola con sus pensamientos. Olga Borisovna miró la puerta por la que había salido su hijo, dándose cuenta de que había cometido un error. Se quedó allí, con una sensación amarga en el pecho, dándose cuenta de que su desesperación por ayudar a su hijo la había llevado por un camino equivocado. Por su parte, Bogdan volvió a su habitación, se dejó caer sobre la cama y se cubrió la cara con las manos, sintiéndose avergonzado por lo ocurrido. Amaba profundamente a sus hijos, y la idea de que alguien pudiera intentar quitarle el derecho de ser su padre le causaba un dolor insoportable. Con ese dolor, decidió que debía hablar con Alina, sin importar todo lo que había sucedido entre ellos. Tenían que discutir el futuro de los niños de manera abierta y honesta. Marcó el número de teléfono de Alina y, con el corazón acelerado, esperó a que ella contestara. Cuando lo hizo, su voz sonó tensa, y Bogdan supo que este enfrentamiento no iba a ser fácil. ¿Qué necesitas?, le preguntó Alina, con un tono cortante. Tenemos que hablar sobre los niños, dijo Bogdan, tratando de mantener la calma. Lo siento, pero mi abogado me ha aconsejado no hablar contigo fuera del juzgado, especialmente sin su presencia. Y tiendo a confiar en él, respondió Alina, con frialdad. Ahora necesitamos mediadores para hablar. Mediadores, repitió Bogdan, su voz apagándose aún más, derrotado por la situación. Lo siento, murmuró. Sin comentarios, respondió Alina de manera tajante, colgando el teléfono. Bogdan, ante la frialdad de la respuesta, tardó unos segundos en procesar la conversación. Los resultados de las pruebas de ADN de Olga Borisovna, que habían dejado al descubierto una posible manipulación, aún le pesaban en la mente. Durante un tiempo, Olga Borisovna se sintió abrumada por la culpa, pero pronto decidió dar un paso más. Fue a ver a su abogado. Hola, Serga Valerievich, saludó Olga Borisovna, entrando en el despacho con aire decidido. Hola, respondió el abogado con una sonrisa torcida. No puedo decir que te haya echado de menos, añadió en voz baja, asegurándose de que nadie los escuchara. Recuerdo que nos separamos en malos términos. Me prometiste que pensarías en la pericia, así que, ¿qué tienes para mí? Olga Borisovna le mostró los resultados. Estos son los de una clínica donde trabaja una amiga mía. Te advierto que son falsos, pero tú eres un hombre inteligente, sabrás cómo usarlos a tu favor. Cada vez me sorprendes más, dijo el abogado, impresionado por la audacia de su cliente. No todo el mundo sería capaz de hacer algo así. Desde luego, yo no falsearía los resultados de un examen pericial, pero si tú lo has hecho, lo que está hecho, hecho está. No te preocupes, no hay forma de que me entreguen a la justicia por esto. Yo me encargaré de todo. Y si algo sale mal, asumiré toda la culpa. Serga Valerievich tomó los papeles con una sonrisa astuta. En el juicio, esto hará un efecto bomba, dijo, con confianza. El día del juicio llegó y la sala estaba llena de tensión. Cuando el juez preguntó si alguna de las partes tenía algo que declarar o alguna moción que presentar, Serga Valerievich, con una expresión serena, se levantó y anunció. Su señoría, tenemos pruebas que ponen en duda la relación biológica entre mi cliente y los hijos por los cuales la demandante está reclamando la pensión alimenticia. El juez, sorprendido por este giro inesperado de los acontecimientos, pidió un receso inmediato. La sala de tribunal se llenó de murmullos y voces cruzadas, mientras todos los presentes digerían la revelación. La tensión aumentó, y el ambiente se cargó de incertidumbre, mientras el destino de las partes involucradas quedaba suspendido en el aire, esperando la reacción de Alina y su abogado. Alina se quedó quieta en su asiento, completamente inmóvil, mientras todo su mundo se venía abajo. Tan pálida como el lienzo, Alina no podía procesar lo que acababa de escuchar. Mikhail Sergaevich, su abogado, intentaba tranquilizarla, pero ella estaba fuera de sí, dominada por la ira y el shock. No podía creer que Bogdan y su madre hubieran dado semejante paso. Alina Alexeyevna, ya se nos ocurrirá algo. No te preocupes, intentó decir su abogado, pero sus palabras no parecían tener ningún efecto sobre ella. El tribunal no está obligado a confiar en los resultados obtenidos fuera de los tribunales, y además,
está claro que usted no dio su consentimiento para la recogida ni para el uso del babometir y el de sus hijos. Alina no respondió. Solo miraba fijamente a un punto, como si estuviera intentando procesar lo que estaba ocurriendo, pero sus pensamientos se dispersaban, perdiéndose en algún rincón de su mente. Tras un breve receso, el juez solicitó que todos ocuparan sus asientos para reanudar la vista. Serga Valerievich se levantó con determinación y se dirigió al tribunal. Su señoría, tenemos pruebas de que los niños por los que la señora Levitskaya reclama la pensión alimenticia no son biológicamente hijos de mi cliente. Le ruego que lo tenga en cuenta al dictar sentencia, dijo, con una calma que contrastaba con la tensión palpable en la sala. Mikhail Sergaevich se levantó rápidamente de su asiento, visiblemente indignado. «Es imposible», exclamó. «Exigimos un segundo peritaje». Serga Valerievich le lanzó una mirada fría. «No es necesario un segundo peritaje. Mis clientes confían plenamente en la autenticidad de los datos presentados. Si tienen dudas, pueden dirigirse al laboratorio». El juez frunció el ceño y, volviendo su atención a Alina, la llamó a declarar. «Señora Levitskaya, ¿qué tiene que decir al respecto?». Alina, al levantarse de su asiento, intentó hablar, pero su voz estaba temblorosa, incapaz de ocultar su nerviosismo. Finalmente, rompió el silencio con una confesión inesperada. «Sí, los chicos, todos ellos, pero, ¿cómo demonios lo sabían?». Su voz resonó con desesperación, mientras los ojos de todos los presentes se fijaban en ella, incrédulos. La sala quedó en absoluto silencio. Alina estaba en el centro de la sala, con las lágrimas a punto de brotar, y su confesión flotaba en el aire, como un peso insoportable. Nadie podía creer lo que acababa de decir. La incredulidad llenaba el ambiente. «Alina, no digas eso», intentó interrumpir Mikhail Sergaevich, pero ya era tarde. El juez se quitó lentamente las gafas, mirando fijamente a Alina, y preguntó con voz grave, «¿Confirma usted que los niños no son biológicamente hijos del señor Levitsky?». Alina asintió con la cabeza, casi sin voz, apenas un susurro. «Sí, es verdad». Bogdan, que había estado esperando en silencio, palideció visiblemente y, por un momento, pareció estar al borde del desmayo. La revelación fue devastadora. El horror de lo ocurrido lo golpeó con fuerza, y su rostro reflejaba una mezcla de conmoción, dolor y una total incomprensión. La sala observaba, atónita, mientras todo se desmoronaba alrededor de él. Destrozado por la noticia de que los mismos niños a quienes había amado y cuidado ya no eran suyos biológicamente, Bogdan se quedó paralizado, como si el mundo se hubiera desplomado sobre él. La incredulidad lo invadió, pero al mismo tiempo, la realidad de la situación comenzaba a calar hondo en su ser. No entendía cómo algo tan devastador podía haber sucedido, pero en su corazón, sabía que su amor por esos niños no había cambiado ni un ápice. Alina, al darse cuenta de que su secreto había salido a la luz, permaneció inmóvil, incapaz de articular palabra alguna. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por pena o remordimiento, sino por el miedo abrumador a las consecuencias de lo que acababa de desvelarse. El peso de la revelación la estaba aplastando. El juez, al percatarse del estado emocional de Bogdan, preguntó suavemente, ¿el señor Levitsky tiene algo más que añadir? Su voz, cargada de impotencia, tembló mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Se levantó lentamente de su asiento y, con voz quebrada, dijo, «Su señoría, no sé qué decir». El juez suspiró pesadamente, observando con atención a los abogados de ambas partes. Después, con tono solemne, anunció, «Considerando las circunstancias, debo reconsiderar la decisión sobre la pensión alimenticia. El señor Levitsky queda eximido de la obligación de pagar la manutención de los niños. Sin embargo, dado su evidente apego emocional a ellos, le recomiendo que discuta la posibilidad de reunirse con ellos de forma voluntaria». Las palabras del juez flotaron en el aire mientras Bogdan se quedaba inmóvil, completamente desbordado. El mundo que había conocido se estaba desmoronando, y la verdad que había recibido lo había golpeado con tal fuerza que aún le costaba procesarla. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, entendía que su amor por esos niños no se desvanecería tan fácilmente. No se podía arrancar de su corazón lo que había sentido por ellos ni borrar los momentos felices que habían compartido juntos.
Alina, al ver la magnitud de la situación, se recostó en su asiento, derrotada. Cubrió su rostro con las manos, incapaz de soportar la presión de la mirada de todos en la sala. No esperaba que las consecuencias de sus actos se volvieran tan severas. Su abogado se apresuró a acercarse, susurrándole algo al oído, pero ella solo negó con la cabeza, sumida en una profunda angustia. Mientras tanto, Bogdan salió del juzgado sintiéndose completamente vacío por dentro, como si la esencia de su ser hubiera sido arrancada de un tirón. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, y el eco de las palabras del juez resonaba en su mente, pero no lograba encontrar consuelo en ellas. El dolor de la traición, de la pérdida de su familia, lo estaba consumiendo por completo. Bogdan salió del juzgado sintiéndose completamente vacío, como si todo lo que había sido antes se hubiera desmoronado ante él. Se detuvo en el porche, mirando a los transeúntes sin realmente verlos, su mente sumida en un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. En ese momento, sintió un toque ligero en su hombro. Al volverse, vio a Olga Borisovna, su madre, con una expresión preocupada. «Lo siento, hijo», dijo ella en voz baja, su tono lleno de pesar. Quería hacerlo mejor. Bogdan la miró fijamente, pero su mirada estaba vacía, distante, como si ya no pudiera conectarse con la realidad que lo rodeaba. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y salió rápidamente del juzgado, sin atreverse a mirar ni una sola vez a su madre. Ella, atónita, gritó tras él, intentando detenerlo, pero él continuó su camino, alejándose sin rumbo fijo. Después del juicio, Bogdan se marchó en dirección desconocida. Nadie supo dónde estaba durante varios días, y la incertidumbre se apoderó de todos. Sus amigos y familiares intentaron ponerse en contacto con él, pero su teléfono permanecía apagado. La preocupación crecía, especialmente en Olga Borisovna, quien, consciente de su papel en todo lo sucedido, se sentía culpable por haber iniciado la cadena de acontecimientos que lo había llevado a ese punto tan oscuro. Desesperada, Olga Borisovna y su esposo, Nikolai Petrovich, temían lo peor. Temían que su hijo pudiera hacerle algo a sí mismo o incluso a su nuera. La angustia los consumía, y, por recomendación de unos conocidos, decidieron recurrir a una empresa especializada para rastrear la ubicación del teléfono móvil de Bogdan mediante un programa de rastreo. El costo de este servicio fue elevado, pero los padres estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario, incluso vender un riñón si eso significaba encontrar a su único hijo. Este es el rango aproximado de la ubicación de su teléfono durante las últimas 2 semanas, explicó el informático que los atendió. Su ubicación no ha cambiado mucho. El teléfono está en algún lugar de este barrio o, tal vez, simplemente está tirado allí. Si estuviera apagado por más de 2 semanas, la batería ya estaría agotada. Pero parece que aún funciona, lo que indica que hay una buena posibilidad de que su hijo esté bien. ¿Todo este barrio?, exclamó Nikolai Petrovich, abatido. ¿Por qué tenemos que revisar todas las casas aquí? Es lo más lógico, respondió el especialista con calma. Si su hijo no tiene conocidos en esta zona, lo primero que deben hacer es recorrer los hoteles de la zona. No hay muchos, y los que alquilan habitaciones son aún menos. Eso estrechará el círculo de su búsqueda. Siguiendo la recomendación del informático, los padres de Bogdan revisaron el mapa y descubrieron que, en efecto, había un hotel y un motel baratos en la zona. Con la esperanza de encontrar alguna pista que los guiara hacia su hijo, decidieron investigar esas opciones, aunque la incertidumbre seguía pesando sobre ellos. Decidieron empezar por el motel, donde el chico de la recepción, al principio, se mostró reacio a darles información sobre el visitante, citando las normas de confidencialidad del establecimiento. «Joven, por favor, entiéndanos, es nuestro hijo. Llevamos más de 2 semanas sin saber nada de él», dijo Nikolai Petrovich, visiblemente emocionado. «Nadie se quejará por incumplir las normas. Somos parientes, no acreedores. Si no nos ayuda, tendremos que ir a la policía con una denuncia de desaparición, y entonces ellos vendrán aquí. ¿Lo entiende?» El recepcionista dudó por un momento. Sin embargo, la nota de Jabarovsk, cuidadosamente colocada en su mano, inclinó la balanza a favor de hacer lo correcto. Un hombre con las características de su hijo se registró hace 15 días en la tercera habitación.
Casi no sale de allí. Ahora está dentro. Pero no tengo nada que ver con él. No sé cómo entraron ustedes, eso es todo, dijo, mientras se apartaba rápidamente. De acuerdo. Sí, claro. Pero no será mi responsabilidad. El joven, con un pasado algo turbio, se apresuró a ir hacia una habitación trasera, detrás de una cortina, y los padres entendieron que era la señal para actuar. Rápidamente, se adentraron por un pasillo oscuro y polvoriento, iluminado por luces intermitentes, como en una película de terror. La atmósfera era decadente y el aire denso. Cuando llegaron a una de las puertas, con la ayuda de las linternas de sus teléfonos, vieron un cartel con un número, pero lo que más llamó su atención fue la extraña sensación de estar siendo observados. Algo extraño, como una sombra o una criatura, pareció moverse cerca de ellos. Olga, aterrada, se aferró a su esposo. «Escucha», dijo ella, asomándose al rincón oscuro de la habitación. «Algo se mueve ahí». De repente, se oyó un crujido, seguido de un fuerte alboroto. Y luego, un grito de alguien, posiblemente alguien atrapado dentro. Probablemente sea una rata, supuso Nikolai Petrovich, al ver lo que parecía una figura moverse en la oscuridad. Pero esto parece algo más grande que un ratón. Llama a la puerta antes de que nos ataque una jauría de ratas hambrientas. Dijo Olga Borisovna, entre nerviosa y sorprendida. No te rías, Olga. Lo vi en una película, pero fue horrible, respondió él, aún sin comprender bien lo que estaba sucediendo. Nikolai Petrovich se acercó y golpeó tímidamente la puerta, esperando una respuesta. Pero no la hubo. Así que golpeó de nuevo, esta vez con más firmeza. El sonido del golpe resonó en el pasillo, mientras una sensación de angustia crecía en el aire. ¿Qué encontrarían dentro? Golpeó un poco más fuerte y, esta vez, oyó el débil sonido de unos pasos arrastrados. La puerta se abrió lentamente y, frente a ellos, apareció Bogdan. Estaba agotado, desaliñado, con la barba sin afeitar y los ojos visiblemente enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Era claro que había estado luchando con sus propios demonios durante varias noches. Sus padres lo encontraron en ese estado, en un motel destartalado en las afueras de la ciudad, pero al menos estaba vivo. «Hijo», susurró su madre, apenas conteniendo las lágrimas. «Estábamos tan preocupados por ti». Bogdan, fatigado y marcado por la culpa, sonrió débilmente, aliviado de verlos, y se apartó para dejarlos pasar. La habitación era un reflejo de la miseria en la que se encontraba, muebles viejos, una alfombra raída y una luz tenue que apenas iluminaba el espacio. Sobre la mesa, una lámpara descolorida proporcionaba la única fuente de luz en la habitación, mientras Bogdan permanecía de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad como si tratara de encontrar respuestas en la negrura de la noche. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su voz llena de ansiedad, intentando ocultar su angustia. Bogdan guardó silencio por un largo rato, como si necesitara tiempo para reunir sus pensamientos. Finalmente, se volvió hacia ellos y, con la voz baja, confesó. Necesitaba estar solo. Todo esto del divorcio, los niños. No sabía cómo afrontarlo. Necesitaba ordenar mis pensamientos. Su madre se acercó a él, tomando suavemente su mano con un gesto lleno de compasión. Comprendemos que ha sido duro para ti. Sabes que no estás solo. Siempre estaremos aquí para ayudarte, hijo. Te ayudaremos a superarlo, dijo ella, con la voz quebrada por las lágrimas. Lo siento tanto. Bogdan, al escuchar las palabras de su madre, no pudo evitar sentirse tocado. Aunque la culpa seguía pesando sobre su pecho, supo que lo que más necesitaba era claridad. Miró a sus padres, de pie frente a él, y con un suspiro profundo, habló con una calma sorprendente. Gracias por todo lo que habéis hecho por mí. No ha sido fácil, pero probablemente esta haya sido la mejor solución posible. Ahora puedo seguir adelante, sabiendo lo que realmente está pasando, y lo que debo hacer. Sus padres, al escuchar sus palabras, parecían sorprendidos, pero también aliviados. No esperaban que reaccionara con tanta serenidad después de todo lo que había pasado. Por primera vez en mucho tiempo,
Bogdan permitió que una sonrisa tímida asomara en su rostro. La presión sobre su alma comenzaba a aligerarse, y en ese momento comprendió que, aunque las cosas no fueran perfectas, tenía el apoyo de su familia. Personas que lo querían, que le creían y que estaban dispuestas a ayudarlo a seguir adelante. Juntos, salieron del motel y emprendieron el largo viaje de vuelta a casa. El silencio en el coche era profundo, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo que les aguardaba. Sabían que la vuelta a la normalidad no sería fácil, pero, por primera vez en mucho tiempo, Bogdan encontró algo que había estado buscando: esperanza. La esperanza de un nuevo comienzo, una oportunidad para construir algo mejor. Al llegar a casa, la decisión fue clara: reunir a la familia y discutir los pasos a seguir. Bogdan se tomaría un tiempo para recuperarse tanto física como mentalmente, se alejaría de todo por un tiempo, descansaría su cuerpo y su alma, y luego comenzaría a planear su futuro. Sabían que los desafíos no faltarían, pero también sabían que, juntos, podrían superarlos. Sí, estoy de acuerdo en descansar y pensar en el futuro, pero queda una gestalt que debo cerrar, dijo Bogdan, con la voz temblorosa. ¿De quién son los hijos que he criado todos estos años? La pregunta flotó en el aire, y los padres intercambiaron miradas, sabiendo que era el momento de decir toda la verdad. Hijo, empezó el padre con voz firme, sabemos quién es el verdadero padre de los niños. Bogdan los miró en silencio mientras su madre continuaba. Cuando te casaste, no queríamos decírtelo antes, temíamos que te arruinara por completo. Pero ahora que todo ha salido a la luz, creemos que mereces saberlo. El nombre que mencionaron le resultaba familiar, no solo familiar, sino cercano. Era el mismo hombre que lo había acompañado en muchos desayunos, su compañero de trabajo, el que siempre sonreía con esa mirada pícara antes de salir de casa para complacer a su mujer. La revelación fue como un golpe directo en el pecho. Bogdan sintió una tormenta de emociones: ira, resentimiento, desconcierto. Pero, al mismo tiempo, sintió que podía respirar con más facilidad. La verdad, aunque dolorosa, le liberaba de la incertidumbre. Gracias por decirme la verdad, dijo, mirando al frente, con la voz entrecortada. Ahora tiene sentido. Pero, ¿sabes qué? Voy a seguir adelante con los niños. Ellos han crecido con mi amor, con mi dedicación, y no voy a rendirme con ellos. No esperaba esto de Maxim, pero, por supuesto, él siempre decía que nunca se casaría con el bastardo. Los padres asintieron con aprobación. Estaban orgullosos de su hijo, que a pesar de todo lo que había vivido, seguía siendo el mismo hombre bondadoso y humano de siempre. Sin embargo, Nikolai Petrovich guardaba para sí una última pieza del rompecabezas. No era ningún secreto, pero lo había mantenido en silencio: su esposa le había engañado durante años con su propio socio de negocios. Socio de negocios, soltero e igualmente rico, Bogdan ya había madurado un plan. Dividir a una mujer, por supuesto, es lo último que hay que hacer, pero no es de hombres alejarse en silencio. Expresar al menos un par de palabras de afecto es lo que corresponde en una situación como esta. O tal vez, pensó, al diablo con todo, que se atraganten con esa maldita muñeca. Su padre, preocupado, se dio cuenta de hacia dónde se dirigía exactamente su hijo. Se escapará de ella en un par de meses, dijo, intentando razonar. Una cosa es cuando estaba casada, sin preocupaciones, sin problemas. Pero ahora, tenerla todo el año, no solo a ella, sino con toda una prole. No todo el mundo puede con eso. No, también es una cuestión de principios, murmuró Bogdan, con determinación, antes de marcharse a casa de su socio. Bogdan llegó a la casa de su padre con el corazón encogido. No sabía qué esperar, pero estaba preparado. La casa, ubicada en una zona apartada de la ciudad, parecía una fortaleza impenetrable. Es una fortaleza que no puede ser asediada, pensó. Cuando se acercó, vio a un hombre en la entrada, con un rifle de caza en la mira. El hombre, Maxim Kovsev, quien hasta entonces había sido amable y simpático, ahora mostraba una expresión severa, alejada de la cordialidad que solía tener. ¿Preparado, dijo Maxim, con una sonrisa irónica. ¿Hay alguien pidiendo algo? Estas mujeres no son de fiar, ya sabes.
El rostro de Maxim había perdido toda su amabilidad, y parecía estar listo para cualquier amenaza. Bogdan, al ver la situación, levantó las manos en señal de paz. He venido a hablar, respondió con calma. Necesito saber qué está pasando. ¿Por qué me ocultaste que tenías una aventura con mi mujer y que todos sus hijos eran tuyos? La tensión en el aire era palpable. Bogdan, lleno de furia, se acercó más a Maxim, que seguía apuntando con el rifle. ¿Cómo te atreves?, dijo, mirando directamente a los ojos de Maxim. Mirarme a los ojos y fingir que todo iba bien mientras hacías negocios con mi esposa. ¿Qué clase de hombre eres? Si no tuviste las agallas para decírmelo todo de frente, ¿por qué esconderlo? Maxim, con una calma tensa, tarareó sin bajar el arma. ¿Qué hay que ocultar? Quien quiere ser engañado, tiene que ser engañado. Tu esposa vino a mí y me dijo que quería tener hijos. Tú dijiste que no podías, pero yo accedí. Luego volvió a ti, y eso fue todo. Bogdan sintió como la ira hervía en su interior, pero se obligó a mantener el control. Así que simplemente te aprovechaste de la situación y no pensaste en cómo afectaría a mi vida, y a la de mis hijos, dijo, casi sin poder contener la rabia. Maxim se encogió de hombros con indiferencia. No es asunto mío cómo te ocupes de ella. Yo hice mi trabajo, y punto. A pesar del arma que aún le apuntaba, Bogdan se acercó más. Miró fijamente a Maxim. Mira, dijo, con voz firme, no voy a hacer un drama. No voy a hacer un escándalo, pero quiero que sepas algo, voy a seguir cuidando de mis hijos. Han crecido con mi amor y mi apoyo, y no voy a dejar que nada los afecte. Maxim, con una sonrisa burlona, contestó. Me importan un bledo esos niños. ¿Crees que me importan? Si Alina dijera que los niños son supuestamente míos, ¿te crees que me sentiría paternalmente de inmediato? De ninguna manera. Mantén tu bolsillo abierto, más abierto. De todos modos, son tus problemas familiares, no los míos. ¿No te da vergüenza?, respondió Bogdan, apretando los dientes. ¿Duermes tranquilo después de todo esto? ¿No te remuerde la conciencia? No metas a Alina en esto, pero los niños no son juguetes. Los niños no son objetos para jugar con ellos y luego desecharlos. Maxim, enfadado, soltó un grito. No me amenaces, Bogdan. No estás en posición de amenazarme en mi propio terreno. En ese momento, Maxim levantó aún más el rifle, con los nervios a flor de piel. Pero antes de que la tensión se desbordara, Nide intervino, intentando frenar la situación. Maxim, no lo hagas, dijo, con una voz firme pero temblorosa. No hagas esto, ¿por qué no te calmas? Sin embargo, la situación se fue de las manos. En el caos del momento, el disparo resonó en el aire. La bala impactó en Alina, que cayó al suelo con un grito agudo de dolor. El estrépito del disparo se mezcló con los gritos de horror que comenzaron a llenar el aire. La escena, de una tensión extrema, quedó marcada por la tragedia que acababa de ocurrir. Bogdan instintivamente corrió hacia Xenia, pero ya era demasiado tarde. Maxim había disparado, y la bala destinada a Bogdan alcanzó a Alina, quien cayó al suelo sin emitir un solo sonido. El tiempo pareció detenerse, y ambos rivales quedaron paralizados, inmóviles, como si el horror de la situación los hubiera engullido por completo. La expresión de Bogdan estaba contorsionada por la incredulidad. No podía creer lo que acababa de suceder. Corrió hacia Alina con la esperanza de que aún estuviera viva, pero al llegar, vio cómo la sangre comenzaba a extenderse por el suelo, tiñendo la hierba con un espeso color carmesí. «Alina», gritó, intentando despertarla, pero ella no respondió. Sus ojos estaban cerrados, y su cuerpo yacía sin vida, tendido sobre la tierra. Maxim, por su parte, permaneció rígido, incapaz de moverse. El horror de lo que había hecho lo paralizaba. Sabía que había cometido un error irreversible y que tendría que enfrentarse a las consecuencias. La policía llegó unos 10 minutos después, alertada por los vecinos que habían oído el disparo. Maxim fue interrogado de inmediato, pero la escena estaba lejos de aclararse.
Los días que siguieron fueron caóticos. Bogdan trataba de lidiar con el shock mientras intentaba explicar a la policía lo sucedido. Vine a ver a mi socio, Maxim Kovtsev, explicó una vez más, con voz cansada. Ya había contado esta historia tantas veces que comenzaba a sentirse como una grabación en repetición. ¿Cuántas veces más le vamos a contar esta historia? Respondió secamente el investigador. Lo ha contado al grupo de guardia, al equipo operativo, y seguramente a la policía del distrito. Tal vez también les hayan hablado los empleados del centro de detención del hogar infantil, pues surgió la cuestión sobre sus hijos, dijo el investigador, mientras tomaba nota. Bogdan, cada vez más agotado, contestó. No entiendo. Yo no tengo formación jurídica, ni sé nada sobre todo esto. Ahora eres testigo en nuestro caso, respondió el investigador, sin inmutarse. ¿Necesitas un abogado? No lo sé. En las películas suelen decir, no diré nada sin mi abogado, explicó el interrogador con una leve sonrisa. Así que pensé que tal vez yo también. Bogdan, al escuchar esto, frunció el ceño. ¿Puedo tener uno? Preguntó, con algo de sarcasmo. Depende de ti si lo necesitas o no, respondió el investigador con tono calmado. No creo que tengas nada que ocultarnos, así que podemos hablar en confianza. En confianza, murmuró Bogdan, claramente incómodo. Pero si creo que necesito un abogado, ¿puedo tenerlo? Sí, claro, asintió el investigador, pero no puedes negarte a testificar. Como testigo, no tienes derecho a negarte a declarar, solo puedes rehusarte a declarar contra ti mismo o tus familiares, según el artículo 51 de la Constitución de la Federación Rusa. El tono del investigador se volvió más serio. En cuanto a todo lo demás, no puedes negarte a declarar. Espero que haya quedado claro. Si lo ha entendido, continuemos. Bogdan asintió, pero su expresión seguía tensa. El investigador, tras hacer una pausa, continuó. Entonces, ¿por qué vino esa noche a casa de Maxim Kovtsev? Bogdan se quedó en silencio un momento antes de contestar, como si tratara de ordenar sus pensamientos. Mis padres me informaron ese día de que mi exmujer, Alina, se había ido con él, y que los hijos que yo creía que eran míos probablemente eran suyos, dijo, tartamudeando al final de la frase. Suyos, repetía el investigador, notando la vulnerabilidad en la voz de Bogdan. Entonces tenías un motivo para venir, ¿verdad? Preguntó el investigador, con una mirada que indicaba que había percibido una grieta en la declaración. Bogdan, visiblemente molesto, se enderezó en su silla. Has dicho que soy un testigo, respondió con firmeza, intentando mantener la calma. El investigador no se inmutó y, con una ligera sonrisa, contestó. Un testigo, sí. Al menos por ahora, no tenemos motivos para sospechar de usted. Bogdan no pudo evitar sentir una creciente frustración. ¿No confesó Maxim Kovtsev todo? Preguntó, casi desafiante. El investigador le lanzó una mirada evasiva, como si la respuesta fuera una cuestión delicada. No puedo responder a esa pregunta. Es un secreto de la investigación, dijo, dejando claro que no pensaba proporcionar más detalles. Entonces tampoco tengo que declarar contra mí mismo, ¿verdad? Le recordó Bogdan, con tono incisivo. El investigador sonrió levemente, sin dejar de mirarlo a los ojos. Está en su derecho de no contestar a las preguntas que considere que le obligan a declarar en su contra, respondió con calma. Según tengo entendido, la cuestión del móvil está cancelada del orden del día. Bogdan lo miró desde lo más profundo de su ceño fruncido. Sí, me ha entendido bien, refunfuñó con un dejo de enfado, mirando fijamente al investigador. Promarin salió del edificio de la comisión investigadora, riendo con una satisfacción amarga. Alina, que hacía unos días aún era una mujer viva y llena de energía, ahora descansaba en un cementerio. Su nuevo compañero se encontraba detenido en una prisión preventiva, mientras que los niños, asustados y desorientados, fueron llevados por sus abuelos, que aún los consideraban legalmente hijos de Bogdan. Cuando Bogdan llegó a casa de sus padres y vio a los niños huérfanos sentados tristemente en el sofá, algo en su pecho se removió. Ahora, ya no podía llamarlos extraños.
Sentía una dulzura amarga y persistente que lo ahogaba. Se acercó a ellos, se sentó en el borde del sofá para estar cerca, y les dijo con firmeza: Me importa un bledo de quien sean los análisis. Eso no significa nada. Además, mamá dijo antes de morir que lo hizo a propósito, por rabia, para que nos metiéramos en sus trapos sucios. Pero ahora me da igual. No os voy a entregar a nadie. Sois mis hijos y punto. Y no vamos a volver a ese tema. Primero empezó el silencio, y luego, los sollozos. Los llantos de los niños resonaban en las paredes del viejo piso, que antes estaba lleno de felicidad y calidez, pero ahora se había transformado en un lugar sombrío. Los abuelos, que cuidaban de sus nietos, intentaban distraerlos de su dolor, pero los más pequeños no podían olvidar lo sucedido. Cuando Bogdan llegó, el ambiente en la casa era pesado, y los niños lo miraban con desconfianza y miedo. Sabía que era un momento muy difícil para ellos, pero decidió ser sincero. Se acercó al sofá, se sentó cerca de ellos y les habló con voz firme pero suave. Sé que es muy duro para vosotros ahora mismo, lo que ha pasado es horrible. Pero quiero que sepáis que siempre estaré aquí para vosotros. Sois mi familia, y eso no cambiará. Uno de los niños lo miró con lágrimas en los ojos y susurró: Papá, pero todos decían que no eras nuestro padre. Bogdan, con el corazón apretado, abrazó al niño con fuerza. No importa, Andrei. Vosotros siempre seréis mis hijos. ¿Lo entendéis? Os quiero tal y como sois, y nadie puede separarnos. Los niños más pequeños se aferraron a su padre, buscando consuelo en sus brazos. Aunque sus corazones aún no comprendían la magnitud de la tragedia que acababa de ocurrir, sentían la sinceridad en las palabras de Bogdan, y eso les dio una pequeña luz de esperanza en medio de la oscuridad. Los abuelos observaban la escena en silencio, contemplando cuánto quería Bogdan a los niños, y poco a poco se dieron cuenta de que tenía razón, la sangre no lo era todo en la vida. Lo que verdaderamente importaba era el amor y la dedicación. Bogdan, con firmeza, continuó: Haré lo que sea para que tengamos una buena vida. Superaremos esto juntos. No estáis solos. Sus palabras calaron hondo en los niños, que empezaron a calmarse al sentirse verdaderamente acompañados. Se dieron cuenta de que, aunque aún quedaban muchos retos por enfrentar, ahora tenían a alguien en quien confiar, alguien que los quería y que no los abandonaría. De la mano, la vida comenzaba a volver a la normalidad. Poco a poco, las relaciones con viejos amigos que Bogdan había dejado atrás por la diferencia de estatus social se fueron recuperando, aunque no todos decidieron acercarse de nuevo. Sin embargo, algunos decidieron ofrecerle su apoyo. Un día, Bogdan recibió una visita inesperada. Vadim, un amigo de la infancia que siempre lo había apoyado en los momentos difíciles, se presentó ante él. Cuando se enteró de la situación de Bogdan, no dudó en acercarse. Oye, viejo, cuéntame qué está pasando, dijo Vadim mientras se sentaba a su lado. En la ciudad corren muchos rumores, pero no quiero bajar al nivel de los chismosos y creer en habladurías, así que vine a buscar información directa de ti. Bogdan respiró profundamente, sintiendo el peso de todo lo vivido, y empezó a contarle su historia a Vadim. Le habló del divorcio, de la pérdida de su negocio, de cómo se había enterado de que los niños no eran suyos. A medida que compartía su dolor y su frustración, sintió que una carga pesada se levantaba de su alma. Vadim lo escuchaba atentamente, sin interrumpir, con un respeto absoluto. Cuando Bogdan terminó de hablar, Vadim le dio una palmada en el hombro, una señal de apoyo y comprensión. Miró a su amigo con seriedad y, con una sonrisa esperanzadora, le dijo: Sabes, has pasado por un infierno. Pero lo más importante es que no estás roto, sigues vivo y tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Bogdan, con una mezcla de gratitud y alivio, miró a su amigo. A pesar de las pérdidas y el sufrimiento, en esas palabras encontró la esperanza de un nuevo comienzo, de una vida que aún podía reconstruir. Quizás suene cursi, pero a veces es necesario dejarse llevar y mirar hacia adelante. Bogdan asintió, sintiendo como las palabras de Vadim penetraban hasta lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que había llegado el momento de dejar de compadecerse de sí mismo y comenzar a construir una nueva vida. Esa vida sería a su manera.
A la mañana siguiente, Bogdan se despertó con una extraordinaria sensación de alivio, como si hubiera dejado atrás un gran peso. Tras la conversación con Vadim, su mente estaba más despejada. Se duchó, preparó un café y se sentó a la mesa, reflexionando sobre sus planes de futuro. De repente, se le ocurrió que debía retomar aquellas viejas aficiones que había dejado de lado por culpa del trabajo y las obligaciones familiares. Tal vez dedicar más tiempo al deporte, a la creación, o incluso montar su propia pequeña empresa. Mientras disfrutaba de su aromático café caliente, pensó, no, los negocios pueden esperar por ahora. Un par de semanas después, Bogdan encontró un trabajo que le permitió pasar más tiempo con su familia, especialmente con sus hijos. Salían a pasear con mayor frecuencia, jugaban juntos y disfrutaban de los pequeños placeres de la vida. Poco a poco, los niños empezaron a olvidar las trágicas circunstancias en las que su madre los había abandonado. Seguían llamándolo papá, y él nunca les corrigió. Para él, ese gesto era lo más importante del mundo. Las risas de los niños y sus gritos de alegría, como un «hurra, papá», resonaban con fuerza en la casa, llenándola de una felicidad renovada. Años después, los niños casi habían olvidado aquel desgraciado día. Crecieron sanos y felices, rodeados de amor y cuidados. Para ellos, Bogdan se convirtió en un auténtico héroe, el hombre que les salvó de la soledad y la desesperación, incluso sin estar completamente seguro de si eran sus hijos biológicos. A pesar de que la vida les presentó muchas dificultades, juntos fueron capaces de superarlas, y así, lograron formar una verdadera familia. Tuvieron que soportar la dolorosa pérdida de su madre, y Bogdan hizo todo lo posible para apoyarles durante esta difícil época, asumiendo el papel de ambos padres. Decidió inscribir a los niños en un curso especial de rehabilitación psicoterapéutica, una decisión que tomó tras un diálogo con su psicólogo, Carlos Sipovich. «Buenas tardes, Bogdan. ¿Cómo estás hoy?», preguntó el psicólogo. «Hola, Carlos Sipovich. Mi estado de ánimo, creo que es normal. Trato de aguantar, pero a veces se hace difícil», respondió Bogdan, con una leve sonrisa forzada. «Es completamente comprensible. La pérdida de una persona tan importante, como su cónyuge, aunque sea un excónyuge, no es algo fácil de superar. Aunque te hayas divorciado hace poco, el hilo invisible que los une aún no se ha roto por completo, ¿verdad?», dijo Carlos Sipovich, observando a Bogdan. «Para ser sincero, no, aún no», admitió Bogdan, un poco abatido. «Me doy cuenta de que las cosas no volverán a ser como antes». «¿Y los niños, cómo lo llevan?», preguntó el psicólogo, sabiendo que las pérdidas de este tipo afectan profundamente a los más pequeños. «Todavía les resulta difícil», suspiró Bogdan. «No sé cómo ayudarlos, no sé qué hacer para que puedan entender y superar todo esto. Es tan complicado». «Es comprensible», respondió Carlos Sipovich. «La pérdida de un padre puede ser un gran shock para los niños. Tienen reacciones muy diversas: ira, apatía, tristeza. Y es importante recordar que cada niño reacciona de manera diferente. Quiero ayudarles, pero no sé cómo hacerlo bien», confesó Bogdan, sintiendo la presión de ser el pilar de apoyo para sus hijos. En casos como este, es muy útil contar con el apoyo de un psicoterapeuta infantil. Un especialista puede facilitar mucho el proceso de duelo. Te ayudará a comprender cómo se sienten los niños y les enseñará a afrontar sus emociones de una manera sana. Un terapeuta especializado en niños crea un espacio seguro para que puedan hablar de lo que sienten, sin miedos ni juicios. «Pero, ¿no basta con el apoyo de los familiares y amigos?», preguntó Bogdan, sintiendo una cierta inseguridad. «El apoyo de las personas cercanas es, sin duda, muy importante», dijo Carlos Sipovich, «pero un enfoque profesional tiene sus ventajas. Un psicólogo infantil sabe cómo trabajar con los niños, teniendo en cuenta su edad y su forma de percibir el mundo. Puede crear un ambiente donde tus hijos se sientan cómodos expresando sus sentimientos». «Entiendo tu punto de vista», respondió Bogdan, reflexionando profundamente sobre las palabras de su psicólogo. «Entiendo tu punto de vista. Pero tengo mis dudas», dijo Bogdan, frunciendo el ceño. «Quiero decir, la gente solía poder manejarse sin especialistas. Ahora hablan de psicólogos en cada esquina.
He venido por insistencia de mi madre. Si no, no me habrían obligado a venir, ni por dinero, agregó, con una ligera sonrisa de resignación. Un hombre debe ser capaz de hacer frente a sus dificultades por sí mismo, ¿no? Continuó, como si intentara convencerse. Hacer frente por uno mismo es una opción, respondió Carlos Ipovich, sin perder la calma. Pero es importante recordar que los métodos modernos de psicoterapia pueden ayudarle a evitar muchos problemas en el futuro. Los niños que han sufrido un duelo pueden enfrentar diversas dificultades en su desarrollo emocional y en sus relaciones con los demás. La ayuda profesional reduce esos riesgos. Bueno, digamos que me has convencido, contestó Bogdan, después de un breve silencio. ¿Cómo empiezo? Puedo recomendarte algunos especialistas de probada eficacia que trabajan con niños. También es importante hablar con ellos sobre tus expectativas y objetivos de la terapia para que puedas elegir al profesional más adecuado para tu familia. Muchas gracias por el consejo, respondió Bogdan, pensativo. Creo que vale la pena intentarlo. Los niños parecen muy retraídos, siempre lo han estado. Por favor, Bogdan, dijo Carlos Ipovich, con tono suave, recuerda que cuidar de ti mismo y de tus hijos es un paso importante para el bienestar de toda la familia. Tras una pequeña reunión familiar, se decidió que los niños deberían ver a un terapeuta, o al menos un psicólogo infantil, pero solo con buenas recomendaciones. La abuela, que siempre había sido una presencia importante en la vida de los niños, aprobó la decisión. Esa noche, tras la reunión, Bogdan sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, no solo pensó en su propio dolor, sino también en Tom y sus hijos. Se dio cuenta de que ellos, aunque aún pequeños, no podían comprender por completo la magnitud de la pérdida que compartían. Su mundo se desmoronaba, igual que el de él. Pero lo que más le pesaba era saber que no podían expresar sus emociones con palabras. Recordó cómo, tiempo atrás, su hijo menor se le había acercado, con los ojos llenos de dolor y confusión, y le había preguntado: «Papá, ¿por qué mamá no?». El recuerdo le estrujó el corazón. No había sabido qué responder en ese momento. Ahora, al pensar en ello, se dio cuenta de que un simple abrazo ya no era suficiente. Un abrazo no era suficiente, todos necesitaban ayuda, el apoyo de alguien que comprendiera cómo funciona el alma de los niños. De repente, el teléfono de Bogdan sonó, y en la pantalla apareció el nombre del especialista recomendado por el psicólogo. Bogdan respiró hondo y pulsó el botón para contestar. «Hola, Bogdan. Me llamo Elena. ¿Podemos vernos mañana por la mañana para hablar de cómo puedo ayudar a sus hijos?», dijo una voz tranquila y segura al otro lado. Al escuchar esas palabras, una leve esperanza comenzó a agitarse en su interior. Tal vez el camino por delante sería largo, lleno de retos y descubrimientos, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaban solos en el mundo. Mientras tanto, las cosas avanzaban en otro frente. La investigación y el juicio de Maxim se alargaron varios meses. Finalmente, bajo la presión de las circunstancias, Maxim se declaró culpable y fue condenado a una larga pena de prisión. En su celda, sentado junto a la ventana enrejada, las paredes grises de la prisión le parecían aún más sombrías mientras sus pensamientos se hundían como piedras en su corazón. A menudo pensaba en el día en que todo salió mal. ¿Cómo pude cometer semejante error?, murmuró Maxim mirando por la ventana. Solo había querido asustar a aquel advenedizo, pero terminó matando a Linke y destruyéndose a sí mismo. Ahora, iba a pasar muchos años en prisión, lejos de su familia y amigos. La vida en la cárcel avanzaba lenta y monótona, cada día parecía interminable. Desayuno por la mañana, trabajo en el taller o en la cocina, cena por la noche. La hora de acostarse, y el ciclo comenzaba de nuevo. En esos momentos de solitaria rutina, Maxim sentía la soledad con especial intensidad. Le faltaba la compañía, el calor y el apoyo, y a veces pensaba en ponerle fin a todo. Pero algo lo impedía dar ese paso. Pasó un año, luego otro. El tiempo avanzaba, pero nada cambiaba. Cada día era igual al anterior, hasta que las cartas de su madre llegaron como un faro en la oscuridad. Maxim recibía cartas semanales de ella, en las que le contaba sobre su vida y las noticias familiares.
Se convirtieron en su verdadera salvación, brindándole fuerzas para seguir adelante y la esperanza de que algún día volvería a ser libre. Mamá, gracias por todo, le respondía él en sus cartas. Fuiste la única que no me dio la espalda cuando todos los demás me condenaron. La muerte de Alina conmocionó a mucha gente, pero, sobre todo, a los niños que habían perdido a su madre. A pesar de todas las dificultades y obstáculos que le ponía el destino, Bogdan no se enfureció. Al contrario, abrió su corazón y su alma, y continuó cuidando de los niños con la misma dedicación que siempre había tenido. Cuando alguien le planteaba la cuestión sobre la verdadera paternidad biológica, su respuesta era firme y llena de convicción. ¿Quién es su padre? Desde el momento en que nacieron, yo soy su padre, y no hay nada que los haga dudar de ello. Si alguien piensa lo contrario, solo puedo decirle una cosa: no veo por aquí una fila de personas dispuestas a asumir la paternidad y la responsabilidad que conlleva. ¿Dónde están esos buenos padres? Tal vez sean tímidos. Los héroes del amor son millones, pero solo unas pocas decenas están dispuestos a cargar con el peso de la crianza, y mucho menos cuando hay siquiera una sospecha de que no son sus hijos biológicos. Con un discurso tan apasionado, cada vez había menos personas dispuestas a debatir con él sobre el tema de la paternidad. Bogdan comprendió que ahora la responsabilidad de su futuro recaía exclusivamente sobre él. En su nuevo trabajo, el feliz papá se dedicaba con ahínco a proveer para su familia, pero al mismo tiempo, procuraba prestar toda la atención posible a sus hijos, sin malgastarla en cosas triviales. Con el paso del tiempo, las heridas empezaron a cicatrizar. Los niños se fueron adaptando a su nueva vida, y Bogdan también encontró la fuerza para seguir adelante, incluso en el ámbito de sus relaciones personales. En el trabajo, conoció a una mujer que le comprendió y le brindó el apoyo que necesitaba. Juntos, comenzaron a construir una nueva familia, tejida con los hilos de la esperanza y el amor renovado. Como segunda madre, la mujer que Bogdan había conocido aportó un nuevo aire a su vida y a la de sus hijos. Juntos, comenzaron a sanar las heridas del pasado, y la vida de la familia empezó a mejorar. La historia de Bogdan y su familia se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo se pueden superar los retos más difíciles de la vida. El amor, el apoyo mutuo y la fe en un futuro mejor les ayudaron a sobrellevar la dura pérdida de Alina y a construir un futuro lleno de esperanza y felicidad.